excelente día, Carpe Diem para todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todos nuevamente a los concienciatorios de la Clínica Escuela de Psicología Transdisciplinaria. Hoy felices, contentos por continuar acá con ustedes. Gracias por los que ya están conectados y a todos aquellos que se van a conectar en el transcurso de este concienciatorio. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tocar un tema que les confieso algo antes de iniciar. Cuando se planteó en un momento dado el crear un curso intensivo de psicosexualidad, y al escoger los módulos de este curso salió a cotación el tema del día de hoy. Y cuando comenzamos a investigar, o antes de comenzar a investigar, les soy muy sincero, pensé que sobre el tema no había tanta amplitud de información o que no iba a ser relevante para el curso. Y vaya que me equivoqué, y hoy quiero compartir pues mi equivocación, que aprendí de que no podemos subestimar desde la psicología transdisciplinaria ningún tema. Por más sencillo que parezca, en el mundo de la mente siempre hay cosas muy interesantes que descubrir, y hoy justamente vamos a compartir con todos ustedes. Entonces, sin dar tanto preámbulo, vamos a comenzar, y les voy a invitar en este momento a que por favor, sin prender la cámara, vamos a calentar rápidamente. Fíjense que los pulgares van hacia la misma dirección, mano izquierda como diciendo stop, el puño con el pulgar pidiendo cola, y a la cuenta de 3 simplemente vamos a intercambiar los dedos. Al principio lo pueden hacer de manera despacio y después ir incrementando la velocidad. Recuerden que siempre los pulgares deben apuntar hacia ambos sentidos. Estos son ejercicios que fortalecen el cuerpo calloso, que fortalecen un pensamiento equilibrado en conectividad de los dos hemisferios, el que es secuencial y aquel que es artístico. Entonces, un ejercicio que les recomiendo a todos, por lo menos 1 minuto al día. Pueden hacerlo con mucho entusiasmo y sobre todo por la utilidad que tienen. Realmente le permiten a uno mejorar mucho el pensamiento. Listo, calentado el cerebro, listo para este concienciatorio el día de hoy. Vamos a entrar, y antes de iniciar, porque hay mucho que abordar en poquito tiempo, solamente tenemos 2 horas para compartir algo que realmente sé que más de uno va a poner ojos de huevo frito. ¿Cómo así? ¿Dónde me van a poner eso así? ¡Ah! Entonces, quiero hacer la advertencia. Vamos a entrar en la psicosexualidad sin vellos en la lengua. Lo que estamos buscando es tener y disfrutar de una sexualidad sin violencia, sin discriminación, sin coerción, segura, placentera, con respeto, aceptación y bienestar. Esa es nuestra advertencia. Todo lo que vamos a compartir el día de hoy no es con el ánimo de tocar susceptibilidades de ningún tipo de creencia ni forma de pensamiento. Lo que sí les puedo prometer es que puede ser que más de un tabú se rompa, más de un mito se caiga. Pero es la intención del concienciatorio el día de hoy. Bienvenido nuevamente, iniciemos. Hoy vamos a hablar de una palabra que tiene tanta connotación cultural, con muchísimas otras frases que no voy a decirlas culturalmente, todas las descubrí, ¿no? Todos los sinónimos que se utilizan para esta palabra llamada masturbación, ¿no? El autoerotismo, el autoejercicio de la función sexual. Entonces, para muchos, como lo vamos a descubrir, para un gran número de personas, una de las primeras experiencias de psicosexualidad que tenemos nosotros. Por eso es que decidimos empezar con este tema el día de hoy. Muy bien. Ya comentando la psicosexualidad y la masturbación, hoy vamos a hablar de la masturbación, el autoerotismo, perdón, creo que las pantallas se me cruzaron. Bien, ¿cuál es la idea del día de hoy? La idea del día de hoy es
de que al finalizar ustedes sean capaces de recordar y mencionar dos aspectos positivos con respecto a la masturbación. Ya además de uno decir, yo ya lo sé, no, ya va, con base a lo que le vamos a compartir, y 3 mitos que hayan estado relacionados y que ustedes hayan descubierto de este tema el día de hoy. Se nos va el tiempo tremendamente rápido, ya son 5 minutos de que iniciamos. Entonces, miren, ustedes sabían, por ejemplo, que la palabra onanismo puede emplearse como un sinónimo de masturbación. Y de hecho, a nivel médico, psiquiátrico, antiguamente, estamos hablando de 50 años atrás aproximadamente, este era el término médico que uno hablaba. No, doctor, es que le traje a mi hijo. ¿Y por qué? Es que yo creo que está sufriendo de onanismo. Me tiene preocupado porque tiene una crisis de onanismo agudo. Aquellos que nos están escuchando por el chat, por favor, si habían escuchado ese término antes, me lo pueden indicar con una mano arriba, y si no lo habían escuchado, lo ponen, vamos participando, vamos haciendo esto un poco fluido y con mucho gusto ahorita lo voy leyendo. Muy bien, por acá me dicen que sí lo habían escuchado. Muy bien. Ahora, ¿de dónde viene este término de onanismo? Este término procede de la Biblia. Y esto es importante conocer este origen porque van a ver cómo la masturbación, cómo el autoerotismo, cómo el autoejercicio, la función sexual está directamente relacionado a la base de creencias religiosas. Entonces, el onanismo viene de este artículo del Génesis 38, donde hablan de que se le indica a Onán que había muerto su hermano, que era el que tenía que tener relaciones con la esposa de su hermano para garantizar que el hermano tuviera descendencia. Ya está, acuérdense que estamos hablando de culturas por allá en el oriente, en Asia, en esos países, que eso era, y estamos hablando hace muchísimo tiempo atrás, pero eso está en la Biblia, ¿sí? Entonces, de ahí queda reflejado que Onán sí estuvo con la que era cuñada, pero no eyaculaba dentro de ella. Vamos a hablar sin vellos en la lengua y se van a decir las cosas tal como se maneja en la psicosexualidad. Entonces, como no eyaculaba dentro de ella, él prefería antes de eyacular una interrupción, coitus interruptus. Y como quien dice culturalmente, para afuera. Y Dios parece ser que no le gustó, que desobedeció la orden de que él tenía que estar con la ñañada, y así comienza bíblicamente la relación, por lo menos de esta fuente, la relación de la masturbación. Fíjense si hay personas que practican su religión y toman como punto de referencia la Biblia y se llegan a encontrar con este artículo que está en el Génesis 38, o sea, en toda la entrada de la Biblia, del Viejo Testamento, y se agarran, manejan, yo sabía que eso era pecado. Sí lo sabía, pero quizás no por esto, sino por lo que lo voy a enseñar más adelante. Bien, rápidamente, 1 minuto para todos ustedes, por favor, en el chat, colóquenme en su opinión qué creen ustedes que sea la sexualidad, porque vamos a hablar de la masturbación y la masturbación es un elemento de la sexualidad. Entonces quisiera saber de dónde, con qué, o sea, cuál es el conocimiento básico que ustedes tienen sobre este término de sexualidad. Rapidito, 1 minuto, está corriendo el tiempo para continuar compartiendo con todos ustedes. 2 o 3 personas que me lo compartan, ya tengo el chat abierto para poder observar. De hecho, lo voy a mantener abierto porque quiero interactuar mucho con ustedes. Díganme rapidito, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es la sexualidad? Y con esto aprovecho también de saludar a las personas que nos acompañan el día de hoy: Andrés Fernández, Angélica Briceño, José Luis Sánchez, Laura Calderón, María Liz Barrios, y por allí están Cristian Bonilla también ya acompañándonos. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Sigo esperando, se nos acaba el tiempo. ¿Qué creen que sea la sexualidad por allí para continuar? Mientras tanto tomo un poquito de agua. Muy bien,
Continuamos porque el tiempo se nos escapa de las manos y hay mucho que compartir, mucha utilidad. Igualmente, dejo el chat abierto, por favor, para que vayan compartiendo. Vean, según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central y permanente a lo largo de la vida de las personas. Gracias por compartir. Por acá tengo: la sexualidad es una energía que habita en nosotros desde que llegamos al mundo. No es solo el acto sexual, sino la manera en que sentimos, pensamos, nos miramos, nos relacionamos con otros, con nosotros mismos. Es cuerpo, pero también es emociones, historia, es creencia y es deseo. Wow, gracias Mariali por esa tremenda opinión sobre la sexualidad. Acá está resumido lo que está mi colega complementando. Por allí también José Luis nos está compartiendo, pues es una condición de tipo biológico, psicológico de la vida sexual del hombre, social, cultural, etc. Muchísimas gracias, José Luis, también por eso. Y esa opinión es la base fundamental. Les recuerdo a todos los que me escuchan y me están observando que la opinión es sagrada. Puede estar acertada, puede estar errada, pero esa opinión es como ustedes llegan a una conclusión basada en su experiencia y su vivencia. Bien, ahora que a través de esta experiencia ustedes puedan calibrar, ampliar, mejorar o corroborar su opinión, es válido. Para eso son los concienciadores. Vuelvo y le repito, tenemos que asumir que la sexualidad es un eje central de todos nosotros y es permanente a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida van a descubrir qué tan a lo largo está presente. Bien, y hay evidencia, como lo están viendo en la fotografía, de que culturalmente, desde ancestralmente, eso se está dando. Ahora, la sexualidad, como lo decía mi colega anteriormente, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestro deseo, tiene que ver con nuestra fantasía. La sexualidad tiene que ver con el rol, ese rol, si el rol de género, si hago un rol masculino, femenino, tiene que ver con mis creencias. La sexualidad tiene que ver con las relaciones interpersonales. Nuestra sexualidad tiene que ver con las actitudes, los valores, las prácticas, las conductas. Fíjense que todo, y esto no lo estoy inventando yo, esto viene directamente de los conceptos de la Organización Panamericana de la Salud a través de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ven? Entonces, no solamente es un eje central, un aspecto central de nuestra vida permanente a todo lo largo de nuestra vida, sino que también es un fenómeno que está compuesto por muchísimas cosas, ¿sí? Adicionalmente a todo esto, nuestra sexualidad está influida por factores. Y mira la cantidad de factores que influyen en su sexualidad, en mi sexualidad, y al ser la masturbación parte de la sexualidad, quiere decir que estos factores también influyen en lo que yo creo, pienso, actúo, en mi fantasía, en mis deseos, para practicar el autoerotismo. ¿Bien? Y ¿cómo así? La parte política, sí, las leyes de las personas de diversidad sexual, ¿sí? La parte legales, de las nuevas leyes que reconocen a las personas trans, bien, a nivel social. O sea, aquí creo que está de más explicarles, pero lo que queremos es traer a cotación de que la sexualidad en nuestra mente está influida por todos estos factores y que en nuestra mente esa sexualidad se manifiesta, se expresa a través de toda esta cantidad de cosas que les acabo de mencionar: pensamiento, rasgo, cultura, valores, intereses, interacción, las relaciones interpersonales. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué abarca la sexualidad? Mire, la sexualidad, antes en los términos generales hablaban de que la sexualidad estaba relacionada directamente a la reproducción, al coito, prácticamente, coito y reproducción, más nada, ¿ok? Porque incluso hablan de sexo. Resulta que la sexualidad abarca desde el sexo, pero el sexo, cuando uno dice sexo, estamos hablando de la parte biológica, o es macho o es hembra, de la identidad, de la forma en que yo me percibo, porque yo puedo tener el cuerpo de un hombre, pero percibirme como una mujer o viceversa, y esa es la parte de la identidad, pero mi sexo sigue siendo macho, me percibo como mujer. El género son todas
los atributos sociales que nos dan. No, es que eso no es de hombres, eso no es de mujeres, los hombres se visten de azul, las mujeres se visten de rosado, los hombres no tienen pelo largo, las mujeres no pueden estar jugando con carrito. Son las atribuciones sociales que nos dan, y eso marca indiscutiblemente lo del género. Voy a jugar al papá, a la mamá, pero yo soy la mamá. ¿Sí me explico? Entonces a esto también nos va a abarcar el erotismo, que es lo que nos lleva al día de hoy. Lo que es el erotismo, lo que es el placer y la intimidad, justamente abarca el tema del día de hoy. Por eso era que quería adelantar esto. Es parte de lo que se llama el modelo de desarrollo funcional de la psicosexualidad. Ese es otro temazo que algún día quiero compartirles con todos ustedes. Tenemos 13 concienciatorios nada más de psicosexualidad que podemos compartir. Este es el primero. Vienen muchos más, se lo prometemos. Y obviamente está la parte de la intimidad, de la reproducción, que es lo que comúnmente se conocía, y la orientación o preferencia sexual. Yo me puedo identificar teniendo sexo macho, me puedo identificar como una hembra, pero mi orientación sexual sigue siendo heterosexual. ¿Cómo así? Pues para que vean, eso es muy complicado. Un día que comparta el concienciatorio sobre la ideología de género van a ver qué tan complejo es ese tema, pero no es el tema del día. Hoy vamos a hablar de jalar el ganso, de hurgarse el frijolito, así me dice. Así en mi tiempo de niño, así lo decían mis tíos, así lo decían algunos de mis abuelos. Pero bueno, ya digo que al hablar de este tipo de temas tenía que ser algo, disculpen se me echa para atrás y adelante la presentación, pero bien. Ahora bien, rápido, acá, con esto que le acabo de decir, ¿qué podemos reflexionar? ¿Quién comparte su reflexión sobre, fíjense, nada más el haber aclarado, o mejor dicho, el haber aportado información de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es la sexualidad? ¿Sabían eso? ¿Conocían que la sexualidad es uno de los fenómenos súper complejos de los seres humanos? ¿Sí? Alguien que quiera opinar, sigue el chat abierto para que podamos ir compartiendo con todos y con los que nos ven después en las grabaciones. Por eso lo leo todos los mensajes para poder. Marialis comparte risa con todos nosotros que dije hace rato. Muy bien. Por eso es que leo el chat, porque recuerden que todo esto son grabados, subidos a la nube, y después, dependiendo del tema, puede ser que los compartamos en el canal de YouTube. Muy bien. Masturbación. La palabra. A ver, ¿quién comparte? Uno que me comparta qué cree que es la masturbación. No vale repetir los términos culturales coloquiales que decía mi familia. ¿Quién quiere compartir rápidamente lo que es la masturbación? Recordando de que el tiempo se nos va y hay tema. Rapidito, ¿quién nos comparte? Aprovecho este momento mientras que alguien está tecleando ahí para compartir, de decirle, aunque hoy no está el sponsor, pero sí va a salir en el video. Hoy estamos llevando este concienciatorio gracias al programa de residencia en psicología supervisada, donde damos la oportunidad a 10 becados para que directamente en la experiencia vivencial puedan desarrollar competencias en el área de la psicología desde la perspectiva de la psicología transdisciplinaria. Aquí tengo: la masturbación es un acto íntimo de exploración y de cuidado propio. Gracias, muy amable Marialis, por compartir eso. Y cada uno de ustedes debe tener una idea o una opinión o un concepto o una definición de lo que es masturbación. Ahora, permítanme que les comparta sencillamente lo que es la psicología transdisciplinaria. Buscamos, fíjense, la masturbación es la búsqueda de placer con parte de su propio cuerpo, con o sin orgasmo, alcanzando o no alcanzando el clímax. Bien, entonces la masturbación, también conocido como autoerotismo, también conocido como autoejercicio de la función sexual, bien, en esencia simplemente es la búsqueda de placer con partes de su propio cuerpo.
cuando le estaba diciendo todo lo que abarcaba la sexualidad, le hice hincapié, estas tres, erotismo, placer e intimidad, son tres cosas muy, muy relacionadas a la masturbación. Placer, erotismo y intimidad. Ahora bien, ¿a qué me lleva esto a reflexionar? Y estas definiciones vienen de fuentes oficiales, ¿no? Mire que aquí no hay otros términos, no hay otras definiciones, no hay otros pensamientos relacionados a lo que es la masturbación. No es que la masturbación es un acto impuro, cochino, antisocial, pecaminoso, depravado. Simplemente es la búsqueda del placer con parte de nuestro propio cuerpo. Así lo define la ciencia. Ahora, ¿qué tienen en común la Vía Láctea, un fauno, un filósofo, unos médicos, unos sacerdotes, los vibradores, la firma del Acta de Independencia de Estados Unidos, un galletero y hojuelas de maíz? Curiosamente, el mismo tema que nos trae el día de hoy. Tienen en común la masturbación, pero desde distintos puntos de vista y desde distintas opiniones. Por acá me comparte José Luis Sánchez. Es la manipulación de los órganos sexuales para la autocomplacencia hasta lograr un orgasmo. Perfecto, gracias, José Luis. Bien, y lo podemos complementar como lo señalamos anteriormente. Puede ser llegando o no llegando al orgasmo, ¿sí? Indiscutiblemente con parte de nuestro cuerpo. ¿Vieron la imagen que les presenté cuando les mostré el concepto? Una niña acariciándose. Esto genera cierto grado de placer, ¿sí? El que a uno le toquen así la orejita genera cierto grado de placer, ¿ok? Y esta estimulación que yo mismo me estoy proporcionando es una forma de masturbación sencilla, tranquila, aceptable, ¿bien? Entonces, adicionalmente que uno, indiscutiblemente hay una manipulación de los órganos sexuales, ¿bien? También las tetillas de los hombres, también los pezones de las mujeres, aquí atrás en el cuello, en las axilas, en la piel del antebrazo, en entremuslo, todo esas son zonas erógenas. Y si son erógenas, puede producir cierto grado de placer, y si surge cierto grado de placer, entonces allí también se puede generar un autoejercicio de la función sexual de una manera light, liviana. Pero técnicamente estamos hablando de eso. Bueno, vamos a ver qué tienen en común todo esto, ¿bien? Pero para entenderlo vamos a hacer así, abuelo el ras. Estas diapositivas están disponibles para todos ustedes, o las diseñé de manera que sirvan también como material de apoyo, porque la investigación estuvo bastante ruda. Bien, para que ustedes cuando la tengan, pues tengan la referencia de la información puntual allí como pequeñas cápsulas de aprendizaje. Entonces, vamos a ver cómo ha estado presente la masturbación a lo largo de la historia del ser humano. Miren, nos tenemos que ir hasta 6.000 años atrás, antes de Cristo, ¿no? Ya, súmele lo que tenemos ahorita, estamos hablando de 8.000 años atrás, porque en Mesopotamia, en lo que era Egipto, Mesopotamia, todo esto, ellos tenían la creencia de que había un dios llamado Ax, que él lo que hizo fue que se creó a sí mismo, eyaculando, masturbándose, ¿sí? Eyaculando, utilizando saliva y lágrimas, y así se creó y se formó la Vía Láctea. O sea, son leyendas, mitos de culturas de hace 8.000 años atrás. Así explicaban ellos todo esto. Y de hecho, por eso es que se llama Vía Láctea, si no sabían. Y la relación de lo que le dicen al semen también la relacionan con el producto lácteo. Bien. También habla ya en la antigüedad de 1200 aproximadamente, en lo que ya eran las culturas griegas, romanas. Hermes enseñó a su hijo Pan, de ahí viene también un término que en la psicosexualidad llamamos pansensual, ¿bien? Que es un fauno, mitad cabrita y mitad ser humano, y le enseñó a masturbarse para que él pudiera conquistar a una ninfa que no le paraba mucho que digamos, que se llamaba Eva.
Pero resulta que Pan bajó a la tierra y le enseñó a los humanos, que eran como las mascotas menores de la mitología de los dioses del Olimpo y toda esta gente, y les enseñó lo que era la masturbación, y bueno, así lo aprendió en la parte los pastores griegos a cómo disfrutar de la soledad de esas praderas, ¿no? Estamos hablando de que entonces el acto de autoerotismo culturalmente ha estado presente y ha sido difundido dentro de esas culturas desde hace más de 8.000 años atrás. Por otro lado, tenemos que ya los griegos, estamos hablando de 400 algo antes de Cristo, un filósofo llamado Diógenes, muy famoso, muy reconocido porque el señor se había desprendido de todo lo material. Él decía que había que masturbarse en público porque uno no tenía que avergonzarse de nada de la existencia de la vida. ¿Bien? Y eso hay muchos relatos que hablan de que esta filosofía de este señor que vivía literalmente en un carro con unos perros, bien, pero un filósofo que todavía se habla. De hecho, en la psicología hay un síndrome que se llama el síndrome de Diógenes, con muchas características de cómo vivía este señor. ¿Bien? Seguimos teniendo en la cultura griega, que es una cultura que después se diseminó en muchísimas otras culturas, el pensamiento relacionado a la masturbación. Después, Galeno, un médico, ¿sí? Fíjense que Galeno cambió muchísimas cosas y también como que iba a la par de Diógenes, en función de que era algo positivo la masturbación, porque él decía que el retener el semen en el organismo era peligroso y podía generar mala salud, ¿no? Galeno, uno de los personajes por los cuales decimos hoy en día los médicos Galeno, y que dejó muchísimas otras teorías que todavía se están utilizando con relación a la medicina. Y nos vamos acercando más a nuestra era cristiana, porque ya estamos estábamos en el 100 antes de Cristo y ahora nos lanzamos para el 350 después de Cristo. Bien, cuando ya la iglesia católica, romana y apostólica se había instalado, y comenzaron a ocurrir pues toda esa jerarquización, papas, obispos, monseñor y todo ello, y un obispo llamado Hipona, Agustín de Hipona, comenzó desde la institución iglesia, y todo lo que creía en la iglesia, lo que decía la iglesia, pues ellos decían amén. Comenzó a enseñar que la masturbación y otras formas de relaciones sin penetración, o sea, las caricias, los besos, eran pecados que eran peores que la fornicación. La masturbación era peor que la fornicación, o sea, una persona que tenía un libido muy alto y se la pasaba haciendo ejercicio de la función sexual, que era peor que la violación. O sea, que te violen, sí, vamos a castigarlo, pero que te masturbe, eso es un pecado. Que el incesto y que el adulterio. O sea, y eso ya venía estipulado desde la iglesia católica, ¿no? Y desde un obispo, un tío que era muy respetado y que históricamente trascendió en el tiempo. Ahora vean algo. Esto fue en el 350 después de Cristo. Casi 900 años después, una persona cristiana también muy respetada, un teólogo muy estudioso, Santo Tomás de Aquino, también se suma a lo que decía Hipona, ¿no?, sobre la masturbación, y decía que era un pecado antinatural, ¿sí? O sea, que eso era, sí porque sí, pecado antinatural. Imagínense ya ese punto de reflexión, y cómo todos los creyentes, ya estamos hablando de 1200 años, estamos hablando de 900 años donde esta idea se fue instalando. Bien, y eso no solamente es la parte de aquel tiempo, pero seguimos avanzando. Bienvenidos a la licenciada Irel y bienvenidos a José, que lo acabo de ver que ingresó. Disculpen, pero pasa muy rápido, estoy sin lente y apenas logro ver.
Bien, entonces también vemos que ya en 1363, en medio, cuando comienza esta ya, lo que se llama la Edad Media, tenemos otro personaje relacionado a lo que es el cristianismo, que es un teólogo y donde él enseñaba, fíjense, las enseñanzas de Charles de Gerson. Él enseñaba a través del libro a curas a cómo sacar la confesión de masturbación a los que iban a la iglesia. Padre, Ave María Purísima, yo vengo, padre, porque es que tengo el pensamiento de que voy a robar. Y cuando piensas que vas a robar, te tocas algo de tu cuerpo, hijo mío. No, no, padre, es que el problema mío es que yo creo que me voy a meter Pero cuando crees que te vas a meter, lo estás introduciendo, lo estás sacando. Una broma que ya había un manual para sacar confesiones. ¿Por qué? Porque eso es hoy que uno paga la penitencia con rezo, ¿no? En aquella época era más delicado toda esta situación, ¿no? Pero vean, nos vuelve a aparecer lo de la historia bíblica de Onán, pero ya en la Edad Media, donde empiezan a aclarar este punto de que lo que está en el Viejo Testamento, en Génesis 83, relacionado al Onán y al onanismo, que es el término médico que durante mucho tiempo se utilizó relacionado a la masturbación, en realidad no había sido, Dios no lo mató porque tuvo el coito interrupto, sino que lo mató porque lo desobedeció. Ya, tú me desobedeces y te mato. Bien, pero no fue por la cuestión. Aunque parece tonto, esta aclaratoria tuvo sus efectos en la Edad Media. Porque si Santo Tomás de Aquino ya literalmente fecundaba lo que Hipólito lo había hecho en el 300, y después llega Gerson y empieza y genera un manual de cómo perseguir a los que eran onanistas, imagínense. Pero esta aclaratoria comenzó, ojo, comenzó, pero no es que lo aclaró, porque si vemos la cuestión, Martín Lutero, que es otro de los reformistas de la parte cristiana, ya en 1400, él siguió con la cuestión y acuñó también del derramamiento que el derramamiento del semen era también pecado. Bien, y en este caso él confunde, en las traducciones, él confunde esto lo del acto de interruptus con lo de la palma de la mano. ¿Ven de dónde viene? No, que le va a salir pelo, eso lo vamos a hablar ahorita cuando veamos los mitos, ¿no? Entonces vean cómo a través de la historia se van personajes, porque no estamos hablando de cualquier oreja de mono, como decía mi abuelo, no, estamos hablando de Martín Lutero, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, personajes históricos que bueno, en esta opinión tuvieron esa, pero también tuvieron opiniones muy acertadas para su época y algunas de ellas han sobrevivido a la actualidad, ¿no? También tenemos, en este caso, el señor Gabrielo Fallocchio, ¿no? Que en este caso él le enseñaba a los varones a tirar de sus penes, ya de manera enérgica y frecuente para aumentar la potencia de procreación. O sea, ya estamos viendo hasta acciones terapéuticas relacionadas a la masturbación. Ojo, ya de la parte científica, ¿no? Pero igualmente fue refutado por la iglesia, porque es que estamos hablando de la Edad Media, la tan famoso oscurantismo, después vino todo lo que fue el surgimiento de la ciencia, el conocimiento científico, pero ya estamos llegando a esta época, estamos en 1522. Ya por allá estaban hablando, tenían 20 y pico de años hablando de que habían encontrado las Américas, y bueno, vamos a situarnos en tiempo y en esto. Pero, así Galeno vino y nos dio cosas en función de la masturbación positiva. Después nos lo hizo también los dos personajes que anteriormente comentamos. Bien, pero llegó un médico que era médico, pero muy metido en la parte religiosa, ¿no? Y este señor Samuel Augustisson, permíteme para darle a la persona que está ingresando la oportunidad de llegar. Un momento, ver, ok.
Gracias. ¿Alguien quiere unirse? Llamada. Vamos a ver. Ya. Discúlpenme, pero estoy acá listo. Ya le di ingreso. Bienvenido. Entonces, este señor, Samuel Augusto Tizón, publica el Tratado sobre las enfermedades producidas por el onanismo en 1760, siglo XVIII. Y miren, señores, ahí difundía mitos horripilantes sobre la masturbación y los efectos post-masturbatorios. Unas cosas, y es un tratado médico, un libro de consulta, así como nosotros consultamos estos libros para poder ampliar o acertar nuestro conocimiento. Y como venía de un médico, ya no era un cura, sino un médico, bueno, eso tiene ciencia, eso tiene todo, y se nos empezó a enredar la cuestión. ¿Por qué? Porque otro médico, firmante del Acta de Independencia de Estados Unidos, fíjense lo que tienen en común todas las que dijimos hace rato, también es considerado padre de la psiquiatría americana, liderizó una corriente antialcohol, indiscutiblemente ellos cristianos protestantes, todo lo que tiene, pero también como era médico, era simpatizante del libro que escribió mi estimado Tixon, ¿bien? Y este tío ya no era un simple médico, era un médico revolucionario que su firma todavía se lee en el Acta de Independencia de Estados Unidos. Y si él decía, oye, estoy de acuerdo con eso, le daba más fuerza. Bien, ellos eran prácticamente contemporáneos. Después llega la famosa época victoriana, donde el sexo se relegó a algo que se tenía que decir de la casa, la cortina de la casa para adentro, lleno de mucho tabú, lleno de mucha aristocracia, bien, pero los libros de medicina de la era victoriana, basado en lo que había dejado Tulso, basado en Santo Tomás de Aquino, comenzaron a divulgar las secuelas que tenía el onanismo. Alertamiento, o sea, se ponían bobos, locura pasiva, se volvían todo, ¿sí? Pérdida de cabello, la pérdida de cabello hasta la masturbación llevó del bulto con la pérdida de cabello. Bien. Después se siguen sumando, porque es que mire, ¿por qué le estoy contando todo esto? Porque para poder entender los mitos modernos sobre la masturbación, tenemos que saber de dónde se originaron, porque eso no sale de la nada, eso no se le ocurre a las personas, de algún lado lo sacaron. Bien, este señor Sylvester Graham, que es famosísimo en Estados Unidos por las galletas Graham, que es como la antecedente de las galletas soda que nosotros conocemos. Él era muy defensor de la comida sana, de la alimentación sana, pero también era fanático religioso y también era un asiduo defensor de la abstinencia sexual, que como era súper religioso decía, hasta que tú no te cases, naranja china, y encima de eso el que se la jale a sí mismo o el que se la toque a sí misma, eso es pecado. Y ya eran gente de poder económico, de alta sociedad, sumado a los médicos, sumado a todos, sumado al que había firmado la independencia, o sea, y eran gente que la sociedad pues miraba como ejemplo. Ya, si ellos lo hacen, es como Ismael Cala hoy en día a nivel moderno. Ay, si Ismael dice eso, tiene que ser muy bueno, o los influencers. Pero no vamos a hablar de eso de los influencers. Bien, a raíz de toda esta cantidad, y estamos hablando del siglo XVIII, de ideas y de concepciones y prejuicios que empezaron a establecerse desde una visión científica respaldada en una sociedad económica, entonces comenzaron a ocurrir la medicina higienista, comenzaron a proponer tratamientos, intervenciones para esta enfermedad. O sea, ya hablamos que el onanismo era una enfermedad, ¿sí? Y empezaron a patentarse dispositivos como el que están viendo en este momento en su pantalla. Es un dispositivo anti-onanismo para que la gente no se pudiera tocar durante sus erecciones nocturnas, en el caso masculino, ¿no?
Parece chistoso, parece cuento de hadas, siglo XIX, pero es que esto se pone más interesante. Resulta que en el siglo XIX, por allá en Europa, estaba surgiendo una ciencia, se estaba consolidando una ciencia porque había surgido en los años 70 del siglo XIX, llamada psicología, y que estaban tratando un mal llamada histeria. ¿Sí? Hoy en día sabemos que la histeria era una repercusión más social de esta parte de opresión de la cultura victoriana, de las mujeres que tenían que estar, o sea, usted es su casa, usted para criar los hijos, y ellas ponían histéricas. Bueno, eso es un cuento. Pero el cuento es que a nivel médico y de la psiquiatría y de todo ello, se descubrió que si se estimulaban los genitales de la dama y ella alcanzaba el clima, su histeria pasaba. Obvio, se relajaba. Descubrieron el agua tibia, pero aunque nos parezca chistoso hoy en día, eso se llamó el paroxismo histérico, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahora es toda es más chistoso, se puede decir gracioso. Resulta que estos médicos, pobrecitos estos médicos, estos terapeutas que tenían que ir y dar estos masajes que no eran considerados infidelidades, incluso estos médicos lo hacían teniendo los esposos allí, ¿no? Los inicios de los de los cornudos para aquella época, sin pelo en la sin vellos en la lengua. Hoy estamos hablando así a calzón quitado, como dicen también, ¿no? Pero bueno, resulta que estos pobres terapeutas, fisioterapeutas, empezaron a sufrir del túnel cardiano, es que se llama acá. Me corrigen por si acaso, de que la broma me da mucha gracia. Y como estábamos en la era del vapor, alguien, un inventor, dijo, pobrecito, los terapeutas, déjenme ayudarlo, e inventaron eso, lo que están viendo en la pantalla, el primer vibrador a vapor, 1880. Para, ojo, con fines médicos, estamos hablando todo de la ciencia, de la parte pragmática de la medicina. Pobre. Está bien, estas son las cosas. Pero fíjense, a ver quién reconoce ese apellido, John Harvey Kellogg. ¿Se acuerdan que le dije que tenía relación la masturbación con las hojuelas de maíz? Resulta que este señor que es el creador de las famosos cornflakes de Kellogg, una persona socialmente estos eran influencers, decían así, la gente de la sociedad seguía así, Kellogg lo dice, amén. Resulta que este señor, sumado a todo lo que, siguiendo todos los preceptos, lo que eso, mire cosa curiosa, el día de la noche de boda, o sea, en su luna de miel, él no sé, de repente lo hizo rápido, no sé, le quedó tiempo, pero el tío esa noche, en el viaje de luna de miel, se escribió este libro que le damos aquí, que le estoy compartiendo, ¿sí? Y era una descripción detallada de las horribles enfermedades provocadas supuestamente por la masturbación. Recién casado, millonario, con la esposa, y se puso a escribir un libro. y no solamente eso, sino que le echó tierra y empezó con los preceptos que tú habías escuchado, los viajes y todo lo que había escuchado, de que la gente se queda calva, de que la gente se vuelve loca, que la gente se pone tonta, o sea, Dios mío, cositas. Pero llega un disruptivo, un visionario llamado Freud, donde tocó temas que fueron tabú, que rompieron esquema, y donde él tanto advertía de que, o sea, y aquí estamos claros como con lo que decía, coincidimos con el tema de Freud, los extremos siempre van a tener consecuencias negativas, ¿sí? Pero también Freud fue el que empezó a hablar de que la masturbación tenía su beneficio para aliviar el estrés y aliviarse y evitar ciertas enfermedades de transmisión sexual. Recuerden que cuando tiempo de Freud, la sífilis, eso era el pan nuestro de cada día, ¿sí? Entonces, y en la sociedad era problemático porque se iba el papá aristócrata, que era bien visto estar en un burdel, pero la esposa se queda en la casa, entonces se contamina de sífilis, se la trae la esposa después, Entonces, Freud desde esa perspectiva siempre tenemos que recordar el entorno
y el contexto cultural y del tiempo donde ocurrieron todas estas ideas, pero son ideas que todavía influyen. Y escalofriantemente hay algunas ideas que todavía siguen vigentes, ¿no? Y para mí, en mi opinión, aparece uno de los superhéroes de la sexualidad en el siglo XX. Bien, aparece este señor Alfred Kinsey, de hecho el famoso del informe Kinsey, que después de 15 años de investigación y de más de 10,000 personas encuestadas, entrevistadas, atendidas, logró establecer no solamente con la masturbación, que era un acto natural, sino muchísimas otras cosas de la sexualidad. Él es el que propone, le voy a dejar esa perrolita ahí, pero no la voy a ahondar, por más tentado que esté, esa lo podemos hablar en otro concienciatorio, de que el punto central de la preferencia del ser humano es la bisexualidad, y que es la sociedad la que termina a través del género, de darle forma a esa preferencia, ¿no? Vuelvo y digo, eso era lo que establecía Kinsey, ¿sí? Pero este señor, porque es mi héroe, porque al contrario de Freud, que Freud muchos de sus principios era establecido en estudios de caso, 1 o 2 personas, muy poco en todos los años que tuvo él de trabajo. Este tío sí generó en los años 50 procedimientos científicos, encuestas, estadísticas. La universidad estaba atrás, o sea, estamos hablando de ciencia. Yo soy científico, yo soy investigador, soy desarrollador, por eso es que para mí es el héroe de la película, porque, y eso fue, mis señores, todo lo que nos están escuchando, el escándalo, porque este tío movió los cimientos del tabú y los mitos de universidad, de muchísimas cosas. Pero bueno, ¿qué nos queda reflexionar acá? Que todos estos señores, todos estos aportes, todas estas ideas desde 6,000 años antes de Cristo, de los mitos que nos culturalmente, después de las opiniones de personas que por su estatus social de poder y autoridad podía influir en la opinión de otros, en la opinión pública, el rol que jugó la iglesia basado en ese pasaje del Génesis 83 de la historia de Onás, y a pesar de la aclaratoria, la masturbación fue tachada como pecado, ¿sí? Y la sexualidad también. Pero bueno, hoy estamos hablando de masturbación. Les comento a los que nos están acompañando, cualquier opinión que me puedan compartir o que quieran decir, oye, Jimmy, qué interesante, a mí me parece, o mi opinión con respecto a todo eso, porque como hay mucho tema que cortar, por eso estoy dejando muchas reflexiones, vamos como digiriendo, comiéndonos esta pizza por pedacitos, ¿no? El chat sigue abierto, cualquiera que nos quiera aportar referente a este vuelo de pájaro. Vuelvo, aquí donde yo le digo que me asombré mucho, ¿no? Yo pensaba que lo de la masturbación era un tema cortito, pero históricamente todas las referencias, todas las evidencias, y esto eran a veces temas duros de debate, de acusaciones, juicios, juicios porque me desheredaron, porque es que mi papá que tenía una creencia religiosa tal, yo tenía que ser desheredado porque estaba en pecado antinatural. Quedaron registros de juicios de épocas pasadas relacionados al onanismo, ¿no? Divorcios de personajes fuertes porque la esposa acusaba ante el cura y el obispo de que su esposo la desnudaba y no la tocaba, sino que simplemente se autocariciaba y que eso eran cosas del demonio. Y ¡ay! Hágale, tú sabes, bueno, hay mucha historia que uno dice, wow, qué interesante todo esto. Bien, entonces continuamos, vuelvo. Cualquier momento nos pueden dar aporte, el chat sigue abierto, estoy leyendo todo. Ahora, todo esto que hemos someramente compartido nos da el caldo de cultivo para lo que son los mitos sobre la masturbación. Les comparto lo que es un mito. Un mito es una forma de explicar un fenómeno natural
pero con el conocimiento limitado que en ese momento tengo la persona o la población. Tronó, como no tenía una explicación científica de eso, le digo, le adjudico que eso es el dios Olimpo, Thor, que está lanzando rayos para castigar a los mortales. Eso es mito. Todo lo que es un fenómeno natural, pero que por falta de conocimiento científico le doy una interpretación subjetiva, eso es un mito. Entonces, prepárense, porque esto es un camionado de mitos relacionados a la masturbación. Algunos de ellos todavía han sobrevivido las generaciones y le seguimos repitiendo como loros a nuestros hijos y educando y enseñando a nuestras nuevas generaciones con estos mitos, ¿no? Y que usted les pregunta, pero ¿por qué usted piensa eso? Explíquemelo, arguméntelo. No, porque así me lo enseñó mi mamá y si mi mamá me lo enseñó así, es así es. Bien, vamos a ver. Perdón, que tengo aquí problemita con el ratón. Bien, el primer conjunto de mitos es que le van a salir pelos en las manos, ¿sí? Que si se masturba, eso tiene manchas y granos en la cara, eso es porque se la pasa mucho tiempo en el baño. Dígale que aplauda cuando se meta al baño, que puede quedar ciego. Ojo, todos estos mitos son extraídos de los libros de Kellogg, los libros de Thompson, todo ese trabajo, recopilación de asociar terribles enfermedades, terribles consecuencias con la masturbación, ¿no? De que es un tonto, que relacionaban a de repente una persona con trastorno del desarrollo, TDAH inactivamente, no presta atención, eso es porque la jala, pues la toca. Bien, se le olvidan las cosas, usted se le olvidan, usted qué está haciendo ya solo en el cuarto, ¿ves? Que lo ven calmito, papá, esa es la jala, revísele la mano, ¿sí? Que está apático, se la jala o se la toca, ¿sí? Se ve pálido, demacrado, se la jala, se la toca. Se vuelve perezoso, se la jala, se la toca. Que es emisiones antinaturales. Estas emisiones antinaturales es que esos son lo que son los sueños húmedos, ¿no? Habla mucho de los sueños húmedos. Puede quedar estéril. No esté haciendo esa cochinada que se va a quedar y cuando quiera tener hijos se le va a acabar en la fábrica. ¡Mitos! Póngale el dedito para allá arriba. Profesor, cuando tenga la oportunidad sería positivo investigar la visión de la sociedad india, china, árabe, japonesa sobre ese tema. No, eso es espectacular. Sí lo investigué. Eso es espectacular. O si no, mire, nada más se lo pongo así, Kama Sutra, con eso digo todo. ¿Sí me explico? Porque la visión que tienen ellos de la psicosexualidad y en este caso también de la masturbación es totalmente distinta y se diferencia en muchísimas cosas de la cultura del Nilo para acá, de Mesopotamia para acá. ¿Bien? Y es real lo que dice acá, pero como es otra visión y sobre todo una visión mucho más amigable, mucho más acorde como que con los pensamientos lógicos, ¿sí? Y en búsqueda de ese placer, en búsqueda de ese erotismo, en búsqueda de disfrutar con el otro y con uno mismo. Esa es la visión que habla el profesor. Y gracias a mi estimado José David Navas por ese gran aporte, y eso es así, gracias. Bien, pero fíjense, este es el primer camionado. ¿Qué? ¿Hay más? Sí, hay más mitos. ¿Qué es un autouso? Es que usted se está... Disculpe, pero es que me causa gracia. Cantidad limitada de espermatozoides, le decía hace rato, que se va a enfermar, que le va a dar dolor de cabeza, que se va a volver loco, que le va a dar hemorragia nasal, que le va a dar soplos cardíacos, erupción y malos olores, provocarle el asmático, se la jala, la toca, le va a dar epilepsia, le dio epilepsia, se la jala y la toca. ¡Qué pecado! Y fíjese, derramar la semilla sagrada. En el judaísmo tengo entendido, que eso le hace mucho hincapié, ¿no? De que incluso en la parte ortodoxa es una vez a la semana que tienen permitido tener relaciones sexuales con sus esposas, es prohibido el uso de condones porque es lo mismo de derramar la semilla sagrada.
y estamos hablando de creencia religiosa judía, de allá de esos pueblos, de una realidad totalmente diferente a la actual, en un tiempo totalmente disparado, pero que siguen siendo normas de comportamiento que influyen la sociedad actual. Entonces, esto, aunque son mitos, algunos de ellos, y vuelvo, el que haya escuchado alguno de estos o que le hayan dicho vamos a jugar acá el amigo un amigo para no autoapuntarse uno, ¿no? Uno cuando señala a otro, tres están para uno. Entonces, vamos a decir amigo, ¿conocen a alguien que haya echado un cuento relacionado con estos mitos o que tenga ese mito operando en su cabeza? Mire, yo no puedo poner las dos manos, es más, me faltan manos. Tendría que pegarle mucho, porque conozco muchísima gente que estas ideas, estas distorsiones cognitivas, estos sesgos cognitivos, estos prejuicios, este estereotipo están instalados en ellos. ¿Sí? Entonces, y si eso está instalado en ellos y tienen hijos que están en la adolescencia, ya no van a ver como la frecuencia de esto. Si ven a un niño entre los 3, 6 años jugando con el cosito, con la cosita, y no entiendo lo que está pasando y le pego 4 gritos y ya le estoy traumando al chino desde pequeño. Desconozco de dónde me están escuchando, de dónde estoy viendo, pero hoy estoy muy tachirense, estoy muy coloquial. Hoy estoy disfrutando porque a mí me encanta hablar de la psicosexualidad porque tenemos la licencia de hablar sin vellos en la boca, en la lengua. Entonces simplemente pues, y la sexualidad es eso, yo siento mucho placer cuando hablo del tema, me encanta hablar del tema, me siento en intimidad con ustedes que me están escuchando. Bien, por eso es que hoy tengo quizá, y me di la licencia de bajar un poquito que yo no soy muy serio, que digamos, ¿no? Muy bien, vean, basado en toda esta cantidad de mitos, comenzaron a surgir métodos de evitación antiguos para la masturbación y hay 2 imágenes, miren. Ustedes nada más lo que son caballeros, imagínense cuando usted ya tenía sueño, 8 de la noche, cuando lo mandaban a dormir antiguamente. Venga, mijo, para ponerle la correa, por si acaso, para que no esté haciendo cochinada, para que no peque dormido. ¡Ah! Y le ponían a uno esa fundita. Debe ser súper cómodo, ¿no? Me imagino. Ay, pero también habían otros métodos, como si lo veo tocándose otra vez eso, se lo voy a cortar, ¿no? Lo traumaban a uno. Es más, hasta abuelas, imagina abuelas y esas tías morrongas detrás, no venga vieja, que lo vi en el baño, no venga que lo va a cortar y lo va a echar a los cochinos. O sea, eso raya la psique, raya la autoestima sexual. Bien, también hay reportes del uso de estos pantalones para dormir con candado, ¿no? Los adolescentes. En la película El Patriota, si ustedes recuerdan los que han visto esa película, cuando el chico se quedó en casa de la chica, los cosían dentro de costales para que por si acaso no limitarlos, ¿no? Entonces uno cree que es chiste, pero es que esto sí pasó. Es más, pasan cosas más graves que pasan actualmente, señaladas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aunque esto nos parezca gracioso y que ha pasado y todavía lamentablemente en algunos puntos del planeta está pasando, bien, don José David, gracias por el calificativo, profesor, lo iba a aclarar hace rato, se me olvidó. A mí, por favor, don Jimmy, sí, no me considero el tener el título de profesor, simplemente soy un facilitador, un apasionado de la psicología transdisciplinaria, muy agradecido igualmente porque su opinión se lo respeto, pero siéntase en confianza de decirme don Jimmy. Bien, ¿qué es lo que les decía? Que es lamentable el fenómeno de la infibulación. ¿Qué es eso, Jimmy? El clítoris, el humanoide, el cosito, es el único parte del cuerpo humano que Dios diseñó para la mujer, que su función es causar placer. Y lo que están viendo allí es una fotografía real de una acción que algunas culturas están viendo el mapa en África, donde se ha detectado, donde todavía culturalmente
de manera artesanal, o sea, con una hojilla, castra el clítoris de la mujer, porque el que ya sienta placer durante la relación sexual, eso es pecado. Y tampoco para que lo esté tocando el frijolito. Ojo, esto no es pasado, esto está pasando todavía hoy en día, ¿no? Este sí, para mí fue, la inventé el hombre, es una alarma antierección. Y ahí está hasta lo instruccional. La ponían en el pene de la persona, estaba dormido, y si de repente el amigo se despertaba solo, era sonámbulo, pene sonámbulo, esto le daba una alarma a los papás para que vinieran a decirle: niño cochino, vaya abajo, le tiraran agua. Y se vendieron. Hay reporte de que la gente compró ese aparatico, ¿no? Bien instruccionado. Bien. También, vuelvo a lo que le decía, a nivel cultural se practica la clitoridectomía, así a lo vivo como lo están viendo, de desagradable las niñas. Yo me imagino el terror de las niñas de 2 3 años en esto. Y algo que sí estamos más familiarizados, porque en las películas, culturalmente, en el judaísmo, todo ello, la circuncisión, ¿sí? Que es también, y dentro de las explicaciones que tengo entendido, porque no soy un erudito en el judaísmo ni en la lectura del tarot, aunque lo he leído, es también pero es la parte cultural de la adaptación del momento, que era mucho más higiénico para estas personas, pues ser circuncidado y cortar ese exceso de piel, ¿no? Pero esto tiene también relación con el tema de la masturbación y meter miedo. Lo que era la cauterización, el uso de líquidos, aguas calientes, fuego, y lo que para mí, a veces la humanidad me sorprende por el nivel y el grado de estupidez funcional que podemos llegar, ¿no?, como sociedad. Las castraciones, los castratos. Ese chico que está allí, que tenían buena voz y cantaba afinadamente, en una época se pensaba que si se castraban iban a mantener su voz aguda de niño infantil, entonces ibas a tener un hombre, un cantante de ópera adulto, pero con la voz de una mujer, la voz fina, porque el castrarlo no se desarrollaban las cuerdas vocales ni se desarrollaba la voz gruesa. Sin palabras. Bien. Vuelvo. Y aquí voy a permitirme una frase que quizás suene un poquito fuerte, pero es que a veces sorprende el nivel de la estupidez humana, que cobra terreno gracias a la ignorancia, gracias a la negación, gracias a no tener ciencia a la mano. Entonces, súmenle todas las creencias institucionalizadas que traigo, con la inventiva del ser humano para fomentar y fortalecer la estupidez humana. Fueron tiempos duros para aquellos que conseguían el placer consigo mismos. Muy bien. ¿Cuáles son las implicaciones de la masturbación? Y acá ahora sí vamos a hablar con ciencia en la mano. Con ciencia en la mano. 1. Por las múltiples investigaciones y estudios, el autoerotismo es sano y natural. Para un número significativo de personas son las primeras experiencias sexuales. Entonces, si mis primeras experiencias sexuales son placenteras, son íntimas conmigo mismo, voy a tener la oportunidad de conectarme en intimidad y en placer con otros. Que la masturbación, el autoerotismo está influido totalmente por la parte espiritual, por la parte moral. Eso es lo que quizás se refería a José Luis. Yo también le decía, es que el pensamiento, la espiritualidad, incluso hay líneas de creencias que hablan del sexo tántrico, la parte cultural. Perdón, acabo de ver que hay un error ortográfico ahí, después lo soluciono antes de subir el video. Fortalece la autorregulación, imaginen, el control sobre los instintos,
requiere obviamente privacidad, hacerlo con higiene, ¿bien? Es algo que tiene que estar libre de culpas y de vergüenza. Nadie tiene que sentirse culpable de sentir placer con su propio cuerpo. Simplemente, o sea, ubícate donde hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Ven? No te pongas como Diógenes, que decía que masturbarse en público era súper güey porque no sentía vergüenza, ¿no? O sea, ni tan calvo ni con 2 pelucas, decían culturalmente. ¿Bien? Y es común, recalco, es común en la pubertad y en la adolescencia. Es parte del proceso de ese momento vital tan complejo llamado adolescencia. Va a faltar el escenario, el contexto, las creencias, los tabús, los prejuicios, los estereotipos, las distorsiones cognitivas, los sesgos cognitivos, que confabulen y sateliten a esa persona que está en crecimiento, que está buscando su propia identidad, su propio gustos, preferencias, motivaciones, inquietudes, expectativas, y que su cuerpo está segregando hormonas, pero a niveles de crisis, para que nosotros terminemos a los 20, 21 años, el patrón sexual se consolide o tengamos todavía todo un desastre interno. Muy bien. Otra de las implicaciones son de que se descargan tensiones. Decía Freud, que había evidenciado que ayudaba en el estrés. Bien, es parte de nuestras propias experiencias de la sexualidad. Y recuerden que la sexualidad abarca muchísimas cosas más: pensamiento, valores, la parte de interrogaciones, fantasía. Entonces esto es algo más complejo. Es reconocer nuestras propias zonas erógenas, lo explicaba hace rato cuando José Luis nos lo dio. Acá me dice José Luis Sánchez: el hombre es tan malvado que en la Génesis se escribió que Dios había sentido pesar haberlos creado. Sí. Ojo, interpretaciones de algo que pensaba. Dios es perfecto, lo que somos imperfectos somos los seres humanos, y la interpretación más todavía. Pero bueno, gracias, mi estimado José Luis. Vuelvo, en el autoerotismo nos ayuda a fortalecer el intento de dominar los impulsos, eleva nuestra autoconfianza, eleva nuestra autoestima sexual, ¿bien? Canaliza nuestras fantasías sexuales y experimenta placer. Bien, en un libro que yo leí hace muchísimos años, ya se llamaba Más Relax, Menos Proxa, una frase que está en ese libro decía sobre los orgasmos mentales, que por qué nos habían enseñado que pensar, que tener ideas, que buscar soluciones tenía que ser tan doloroso, tan sufrimiento, que uno tenía que tener placer, y al tener placer tú estás generando dopamina, serotoninas, oxitocina, una cantidad de neurotransmisores asociados químicamente a todo esto, a todas estas experiencias. Entonces empecemos. Por eso es que, como les dije, ahorita estoy en estado de orgasmo mental, de onanismo mental. Hoy lo acabo de asociar. Pero no, estoy en estado de onanismo mental, y más de uno va a decir: ¿de qué? ¿Quién se quedó enano? Deje así. Lea. No, hoy en día uno no puede decir lea, uno ahora es googleelo. Bien. Reflexiones con este punto. Las implicaciones de la masturbación ahora desde la perspectiva transdisciplinaria de la ciencia. No es tan terrible como nos la pintaron durante muchísimos siglos. De los 50 para acá, gracias a los trabajos de Kensen, esto se fue aclarando. Y aún así, me atrevo casi a apostar que ustedes deben conocer a una o dos personas que todavía sus pensamientos trabajan bajo esa oscuridad o esos sesgos de antes del siglo XX. ¿Sí?
Y todavía en el siglo XXI todavía operan así. Muy bien. Más ciencia, para que entendamos, y esto, ojo los padres con esta parte, porque van a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Las etapas de desarrollo vital y la masturbación. Agárrense, fíjense, ¿qué se descubrió? Que desde la lactancia hay autoestimulaciones que pueden ser catalogadas como masturbación, basándonos en el concepto que es simplemente la exploración y la búsqueda de placer con nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y han visto a los bebés jugando con sus genitales, que la manipulación rítmica sea ya de que no es solamente lo agarre, sino que empiezan a frotarlo y empiezan a ver de que ciertos movimientos de la mano o de los dedos les generan cosquillitas. A partir de los 2 años y medio, los seres humanos ya estamos jugando con nosotros mismos. En algunos estudios se ha podido evidenciar manifestaciones de posible orgasmo de bebés. ¡Ay, santo Dios! Usted está hablando de pecado, ya no vamos a quemar todo. La Inquisición acaba de llegar, nos están tumbando la puerta. ¿Cómo un bebé tener orgasmo? Freud lo dijo, Freud lo decía, y lo decían cerrando el siglo XIX y casi, no es patológico. Ay, padre, le traigo al niño a ver si le echa agua bendita, no sé, hágale un rezo, porque pasa todo el día, jálelo. Yo creo que está enfermo, está poseído. Yo quisiera decir que eso es mentira, pero no era pequeño, pero bueno, la pasaba mucho en la iglesia, no rezando, sino comiéndome lo que sobraba de hacer la hostia con arequipe, lo confieso. Yo no era monaguillo, era ayudante ahí, pero era por eso. Bien. Y está correlacionado con el vínculo materno. ¿Cómo así, Jimmy? Esa sensación de seguridad, esa la mamá, el sentirme adorado, besado, acariciado. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace la mamá? ¡Ay, mi en la barriga! Y todas esas son zonas erógenas. ¡Ay, quién se está riendo! Y le alzan así los bracitos. Dígale a su pareja sexual que cuando estén en la función sexual, le levanten la alita y le estimulen con la boca la alita. Por favor, rasuradita, bañadita, para que sea gozadita. Bellos en la lengua. Bien, continuamos. Continuando con esto. Indiscutiblemente en lo que van creciendo y se van socializando, y sobre todo en los 3 años, 7 años, recordemos que dentro de las teorías de Freud, del desarrollo de la personalidad, está esta fase, ¿sí? Que es la fase fálica de exploración de placer, ¿no? Es súper común que los niños entre estas edades, en la infancia temprana, ustedes los vean jugando eróticamente consigo mismos. Súper común. Y ahí es el momento de que los padres, la forma en que reaccionen ante eso, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero va a marcar, ¿sí? Que ahí es donde tenemos que orientarlos y guiarlos para que eso que están haciendo lo hagan en privado. Miren, un estudio de 1,114 chicos reportados por su mamá, bien, ellas fueron las que dijeron, sí, mi hijo, 6 de 10 lo hacen, 44% de las hembras lo hacen, entre los 2 y 5 años, reportados en este estudio del 98, finales del siglo XX, ¿no? Pero estamos hablando de 1,114. Yo le voy a explicar algo con respecto a las investigaciones científicas. Se dice que una investigación científica es robusta cuando está alrededor de 1,500 individuos dentro de los estudios, ¿sí? Una investigación seria, robusta, porque eso tiene mucha implicación. Y esta investigación me llamó la atención es por esa cantidad de mamás que aportaron, que sin vergüenza dijeron, sí, mi hijo hace eso, tiene esta manifestación. ¿Qué edad tiene su hijo? 3 años. Ok, bien. Ya en la preadolescencia hay un aumento en el número de experiencias. O sea, si 40% en las varones empiezan a aumentar, 8 de los 12 años, a experimentar, ¿sí? Antes era más alto, fíjese, antes era el 60 en los varones, cayó al 40, ¿no?
44 en las hembras, cayó al 38. Antes de la pubertad, sobre todo ese último año cuando la mujer se desarrolla con su primera menstruación y el hombre tiene su primera eyaculación espontánea o asistida por o asistida o auto de erotismo y tiene su primera eyaculación, ese es el momento que marca el desarrollo del varón. Ese año, antes que pase ese acontecimiento, ese indicador biológico, hay este aumento que hablan esas cifras. Lo aprenden por canales diferentes, algunos lo aprenden por accidente, ¿sí? Y otros por pares o lo que lo leyeron o lo vieron en una película. Hoy en día, pues, el celular y las redes sociales se están encargando de eso, ya de que sean por accidentes poco probables, y más que por venga, va a quedar el video, venga. Esa no es su tía, así, calle. Sí, bueno. Bien, tenemos otro estudio. Hay un estudio que habla de 269 individuos, ¿sí? Con orgasmo, imagínense, con orgasmo antes de la parte de la pubertad. 42% en varones, 20 en hembras, ¿sí? Sin orgasmo, 27, 18. Pero igualmente experimentando esto. Interesante también por acá. Y seguimos creciendo en la adolescencia de los 13 a 19 años. Mire, ahí hay una cantidad de sentimientos implicados tremendo. Lamentablemente la mayoría de ellos son sentimientos negativos, que vienen como resultado de toda esa crianza de la infancia temprana, ya la infancia tardía, lo que nos enseñaron, lo que nos criaron, lo que nos educaron. En la adolescencia, por decía, es una etapa muy compleja y hay culpa, y hay vergüenza, y hay temores, y hay inseguridades, y hay estrés, ¿sí? Es mucho más frecuente el comportamiento masturbatorio en los varones que en las mujeres, ¿bien? En el caso en las hembras, 2-3 veces semanales, una por mes, ¿sí? En cambio, en el hombre eso es... Y generalmente la edad de inicio es a los 11 años, ¿bien? Es donde en el caso de los hombres tiene menos frecuencia cuando ya ha tenido coito y más durante el coito, ¿bien? Estudios, simplemente en esta edad, relacionados todo con la masturbación. Y en la adultez, ¿bien? Va a depender de la frecuencia de la persona, si tiene ímpetu sexual alto, si lo integra como juego, el precalentamiento, si lo hace por insatisfacción sexual con su pareja, si tiene, porque tiene más goce en la masturbación que el propio coito. Muchos factores pueden estar jugando allí, o simplemente por placer. Don Jimmy, en un contexto general la masturbación infantil no es negativa por todo lo que explica. Pero, ¿qué opinas sobre los niños que entre 10 y 12 años se masturban viendo pornografía? Es una realidad que se ha detectado en la escuela. Bueno, don David, excelente, gracias por esa pregunta. ¿Y qué opino? Ni tan calmo ni con dos pelos. Y el estímulo pornográfico es artificial, externo, mientras que las fantasías sexuales son parte de nuestro pensamiento. Bien, y obviamente es dependiendo de ciertos contextos que ya lo van a entender ahorita cuando los abordemos en la masturbación en ciertas situaciones. Obviamente eso va a tener consecuencias, impacto, va a tener impacto, eso lo tiene porque tiene. Y sobre todo de que como están en una edad sus pensamientos están empezando a codificar, o sea, esto llamado el prefrontal está empezando a madurar y dura hasta los 20 años prácticamente madurando. Si yo instalo como sus primeras experiencias sexuales la pornografía, el riesgo es que se me quede enganchado a la dopamina generada por el estímulo visual y auditivo, ¿bien? Y el placer que está teniendo se queda enganchado allí. Sí pasa, ¿ok? Entonces, por eso es que le dije, ojo pelado con los padres con esta parte, porque muchas veces nosotros, es que yo no sé cómo hablarle, doctor, yo no sé cómo hablarle a mi hijito sobre eso. Yo, ¿sobre qué?
Usted sabe cómo llegan los bebés aquí a este mundo. Esto no lo estoy exagerando, ¿no? Gente de 40, 50 años que me ha abordado así, que no saben cómo hablarle a su hija adolescente, y este hijito tenía 21 años. Y me está diciendo, ¿cuál niño? 21 años ya no es un niño, señora. Sí, pero para mí siempre va a ser un niño. Crianza, educación y enseñanza es una tríada que los padres que tenemos ojo avisor, y la parte de la psicosexualidad y el proporcionar las herramientas adecuadas, el riesgo siempre va a estar ahí, señor José David, siempre, siempre. Eso no lo podemos evitar porque hoy más día que los celulares corren por cualquier lado, ¿no? Pero hay que educar, ¿bien? Hay que enseñar para que ellos puedan tener la capacidad de toma de decisiones. Eso es importante. Muchísimas gracias por ese aporte, mi estimado José David. Continúo. Bueno, falta un poquito. Pasé la reflexión porque, bueno, con lo que mi estimado nos acaba de aportar, creo que ahí estuvo muy bien. Ojo, también entendiendo algo, ¿no? Que cada etapa de nuestra vida va a estar relacionado con el placer, con el erotismo y la intimidad. Y van a haber momentos que simplemente, término coloquial, en mi círculo íntimo, se dio una manita. Se dio una manita. Se dio una manita. Estaba un poquito estresado. ¿Sí? Una manoterapia de 500 miligramos. Bien. Y vamos a jugar con las fantasías sexuales, que lo que decíamos hace rato, ¿no? Las fantasías sexuales son parte de la masturbación. Bien. Hay un principio hermético que dice todo es mente, ¿no? El Kybalión, todo es mente, el primer principio hermético, todo está en nuestra mente. En el caso de las mujeres, ellas, su fantasía está más relacionada a la parte de historia, romanticismo, el príncipe azul, el galanazo, el Brad Pitt. Esto va, para las que estén acá o las futuras que me vean, esto las va a hacer temblar. La fantasía con que Chayanne vino y le llegaron y dijo, ven, amada mía, te voy a cantar la canción. O Menudo. Bien, en el caso del hombre tiene más tendencia visual, indiscutiblemente más propenso a buscar todo estímulo. Ay, se le salió un pezón, ay, se le ve la pantaletica, ay, mire, un picón, ¿sí? Estar... lo bueno de las fantasías, lo maravilloso de la fantasía, lo extraordinariamente recomendable de la fantasía es que todo se vale, porque nada es real, siempre y cuando yo tenga conciencia de que lo que estoy creando es fantasía. Porque cuando se pierde ese hilo de discernimiento, nos metemos en problemas, ¿sí? Y una fantasía es para disfrutarla en mi mente y con estímulo de mi cuerpo, pero hasta aquí. Y altamente recomendable en las relaciones de pareja es compartir sus fantasías en el momento que están haciendo la función sexual en pareja. Muy estimulante, pero no es el tema. Ojo, en pareja también está la masturbación asistida. Ya vamos a llegar allí. Ahora, cuando uno habla de las contingencias parentales ante la masturbación, o sea, cuando lo sorprendieron con las manos en la masa, esa reacción de la familia, papá, mamá, tía, el abuelo, quien viva con nosotros, incluso pasado, que es una pareja y que de repente el hombre se metió al baño y está en pleno acto y entró la mujer, y cómo reacciona la mujer ante eso, eso es lo que hablamos de las contingencias parentales y el impacto y la consecuencia que inmediatamente va a generar en la persona. ¿Ven? ¿Qué pasa? La mayor afectación de este fenómeno se da cuando es en la infancia, en la pubertad, ¿sí? Y genera impacto y consecuencias, señor. La niña, 5 años, bañándose, jabonándose, sintió placer, lo estaba haciendo, llegó el papá energúmeno, la vio y le dio por esa mano.
allí ese impacto le va a quedar para toda su vida, relacionado a un trauma. Bien, se le puede despertar por el olor del jabón, por el agua, por el baño, figuras paternas, y después va a sentir, entonces cuando alguien la vaya a tocar o la vaya a acariciar o estimular, entonces va a tener, se va a echar para atrás. ¿Bien? Entonces, señores, yo conocí un caso, una mamá que le quitó la puerta del cuarto al hijo porque ya no sabía qué tanto hacía en el cuarto. Señora, 2 más 2 son 4, y en este caso 10, o la izquierda o la derecha, palma, ¿cómo es? Manuela Palma de Pajares, o Palma da Silva, de Salivares, como lo quiera, ¿sí? Pero hay gente que grita, golpea, señala, culpabiliza, pecabiliza, sataniza, señores, y hay que tener respeto por la privacidad del otro. Puede ser mi hijo, puede ser mi casa, pero ese es su cuerpo. ¿Ok? Y ahí hay que tener mucho cuidado y ojo, ¿sí? Tiene mayor impacto en la infancia, en la adolescencia, pubertad, pero también un adulto puede pasarle, ¿no? Como les comenté. Y hay algo que es una advertencia seria desde la psicología, ¿no? La represión de la masturbación genital en la niñez da como resultado el primer término una alienación de los propios cuerpos y un deficiente registro de satisfacción y de sensación. Esos impactos dados por la mala respuesta ante que lo sorprendan a uno en el autoerotismo pueden marcar, esto no es broma, esto no, es que Jimmy, no sé, es como que medio liberal, no, lo dice la ciencia. ¿Bien? Entonces tenemos que educarnos para saber educar. Hace rato les decía que había ciertas condiciones, ya estamos llegando a la media hora final y wow, mire todo lo que hemos avanzado, ¿no? Hasta este momento. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. Resulta que hay condiciones clínicas, condiciones médicas, condiciones del neurodesarrollo que generan que estas personas, por ejemplo, los síndromes de Down, las personas autistas, personas con problemas de motricidad, tengan mayor tendencia a buscar a buscar la masturbación como búsqueda de placer. Claro, los síndromes de Down generalmente porque hay una alteración en la parte hormonal, tienen mayor cantidad de deseo, ¿sí? Y buscan satisfacer la tensión que genera todo ese deseo. Entonces, aquí tenemos que sensibilizar a los padres, a los cuidadores, ¿no? Porque, que mi hijito, pobrecito, que yo estoy preocupado porque yo cada vez que entro al cuarto, eso está todo frustrado, porque no... Y el hijito tiene 26 años, tirado en una cama por una condición médica, ¿sí? No tiene privacidad, o una familia que todos viven allí, porque pobrecito es como él está enfermo, hay que cuidarlo todo el tiempo. ¿Ven? Generalmente cuando este tipo de condiciones se presentan lo que se llama la masturbación compulsiva, ya caso de más profundidad en su condición clínica o en su condición mental. Una persona esquizofrénica que está totalmente desconectada a la realidad, a ese no le van a importar, ese entra como Diógenes, no le importa, no le da vergüenza, lo hago y listo, ¿sí? Entonces, esas son cosas que también tenemos que tomar en consideración. La discapacidad psíquica también va a jugar un papel en este tipo de personas, ¿no? Y ahí pues tenemos que descartar ciertas cosas, porque a veces no, mire que se está masturbando ahí dentro. Póngalo así, nivel social. Una persona con discapacidad psíquica tiene un ardor, un picor, una piquiña en los genitales, en el pene, en la vagina, y está parado en un parque rascándose, y la gente que va a tomar que el señor es un depravado que se está masturbando delante de los niños. Eso puede pasar y ha pasado. Bien, y llega la turba enloquecida y falta que alguien que la otra vez se llevó la niña detrás y unen una historia con otra y vienen las desgracias sociales. Bien, entonces acá también tenemos que tener en consideración que en condiciones clínicas también la masturbación está presente y que tiene otro tipo de abordaje de que tenemos que llegar. ¿Cuál es el riesgo de la masturbación, señores?
Primero, de que si yo libero demasiado, y es una cuestión real, o sea, si yo corro 10 kilómetros, de repente las 2 cuadras que me están exigiendo correr en mi casa, no van a tener idea, pues ya corrí 10 kilómetros, ¿sí? Y eso pues cuando hay casos de masturbación compulsiva, la testosterona, tanto masculina como femenina, eso nos motiva a socializarnos porque instintivamente estoy buscando con quién copular. Pero si yo me excedo, todo lo que sea intenso, excesivo, duradero, permanente, frecuente, inapropiado, inadecuado, disfuncional y que está haciendo sufrir algo, ya estamos hablando de una masturbación de trastorno, señores. Por eso, ni tan calvo ni dos pelucas, ¿no? Y obviamente sí hay unos riesgos con las masturbaciones compulsivas, ¿sí? Que ya se están saliendo de control. No es con la masturbación natural, normal, por simplemente, y sobre todo en la edad de los adolescentes, bailas con eso. Bien, y finalmente, hay que aprender a masturbarse. Miren, yo les voy a decir algo antes de compartir esto con todos ustedes, y altamente agradecido con las personas que me están acompañando el día de hoy. Les recuerdo, este video el lunes está ya disponible en la nube. Por favor me envían su correo electrónico a mi número telefónico. Ahorita creo la carpeta que va a estar vacía, pero ya va a estar creada. Voy a subir en esa carpeta mientras tanto la presentación. Cuando suba el video quito la presentación de la carpeta. Pero ya a partir de esta noche esta presentación va a estar disponible en esa carpeta para que la vuelvan a ver ustedes cómodamente en su casa. El que la quiera imprimir, imprímala, de conocimientos universales de todo. Y esto, si a ustedes les puede servir, les puede ser útil para que como padres puedan criar, educar y enseñar a sus hijos y a sus hijas de una mejor manera, o mejor aún, autoeducarse ustedes. Este material es de cada una de las personas que están acá y los que nos están viendo en video. Muy bien, aprender a masturbarse. ¿Qué es lo que le iba a decir yo con esto? Señores, ¿qué descubrir? Que los hombres realmente somos básicos. Me perdonan todos los de mi género y todos los de mi sexo, pero sí lo descubrí porque ya lo van a ver. Es mi opinión, ¿no? Puede estar equivocado, puede estar acertado, pero en mi opinión somos más básicos, somos más sencillitos, somos más monopensantes. De las mujeres más creativas, más expansivas en sus exploraciones de zonas de placer, de erotismo, de intimidad con ustedes. Voy a decir algo antes de soltar estas perlas que les traigo de Jaren. Cuando estábamos haciendo la investigación, a mí se me ocurrió hacer una pregunta en estas conversaciones con sexólogos. Para lograr este nivel tuvimos que hablar con muchísima gente, ¿no? Sexólogos, psicólogos, psiquiatras, sexólogos que tenían la maestría de sexólogo, pero eran ingenieros mecánicos en carrera base, entonces no podían tener la misma perspectiva que el que es psicólogo y saca la maestría de sexología, o el que es médico, y es igual diferente el médico que tiene sexólogo al del psicólogo sexólogo y al del psiquiatra sexólogo. Eso tenemos que entender. Y descubrí, algo que me llamó la atención porque lo descubrí, fue que ¿por qué razón se masturba la mujer y por qué razón se masturba el hombre? Una de las tantas preguntas que surgió, y una respuesta fue la que me quedaron así, y la respuesta me la dijo una mujer. Comparto lo mismo. La mujer se masturba para ejercer el control de su cuerpo y disfrutar su cuerpo. El hombre se masturba para liberar tensión sexual. Yo no voy a opinar por lo demás, pero voy a opinar conmigo. Y tiene que ver mucho con esa frase cultural que dice que cuando uno se le subía a la cabeza la Vía Láctea, uno ya no pensaba de manera razonable. Cuando uno se le invaden los pensamientos de testosterona durísimo, ya uno se pone animalito de monte, se pone trucutú, se pone cavernícola. ¿Okay? En cambio ustedes, las mujeres, recuerden esa fantasía, son más de la historia,
son más el romanticismo, nosotros no, visual, ya, muestra ahí. Y listo, ¿no? Es mi opinión. ¿Bien? Bueno, aprender a masturbarse, vea, los hombres, los caballeros, no existe una fórmula mágica, aquí es todo cuestión de creatividad, no es que 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, no. Bien, lo que sí tiene que haber para haber un nivel de masturbación idóneo, satisfactorio, es que tiene que haber el deseo y tiene que haber la excitación para que haya un cuerpo respondiente. Esos son esquemas de desarrollo funcional de la sexualidad. O sea, tiene que ocurrir el deseo y el deseo puede venir por una estimulación visual, un estímulo externo o por una fantasía, algo que yo creo. Bien, y el método, cuerpo respondiente, viene el método, o sea, bajo qué forma voy a satisfacer, voy a experimentar toda la experiencia para llegar al orgasmo y después. Esos son esquemas. Lo inventa, mire, acá me gustó mucho porque conseguí el Oroscillator. Juguetes, lo que nosotros conocemos como juguete sexual. Bien, ese que parece una cafetera, que a mí me pareció la primera vez que lo vi, el aparatico de los cazafantasmas, que se abría cuando habían fantasmas. Bien, no, resulta que la vaina es como para los que tienen gusto por las motos, ¿no? Lo agarran ahí de esas manillas, tienen velocidades, introducen el pene y después háganle que son pasteles, como se ve en la foto del Instagram. Y la gente compra, ¿no? En el caso de las mujeres, fíjense, ellas consiguen por estimulación con agua, con vibradores, con consoladores, con una almohada, estimulación clitoriana con la almohada, con el filo de una mesa, con el borde de una silla. ¿Cómo se llama? Los que manejamos sincrónico, con eso. Ya, por eso le digo, las mujeres son mucho más creativas porque tienen una ventaja que nosotros los hombres no tenemos. Bien, y es el hecho del clítoris, del muñequito. Yo le digo el muñequito porque es que tiene forma humanoide, el clítoris tiene forma humanoide. En otro concienciatorio, cuando abordemos la anatomía de la sexualidad, eso es bello, todo lo que está detrás de ese cuerpo respondiente es espectacular. Entonces, la mujer tiene una gran variedad, mucho más variedad que el hombre para poder. Nosotros no, nosotros somos más visuales, más, ¿sí? Hoy en día contamos con las muñecas plásticas, ve la famosa manual, los lubricantes, ¿bien? Las estimulaciones visuales, las revistas, hoy en día los celulares, los simuladores de vagina. Y ojo, por estudio, lo que se llaman las masturbaciones colectivas y mutuas. De personas heterosexuales, ¿no? 90% heterosexuales y 25% heterosexuales colectivas y mutuas autoestimuladas. Compadre, creo que me está echando broma la palanca. A ver, compadre. No, sí, yo creo que la tiene. Se descubrió eso, ¿no? Ni voy a revelar ni voy a pedir que revelen, así que quiten esa cara porque no. Deje así, decía Andrés López, deje así. Por allá echaron risa. Bien, mis estimados, mis estimadas, les digo algo. Déjenme verificar aquí rapidito, pero les digo algo. Sí. Señores, está verificando porque... ¿Qué piensan? ¿Qué aprendieron hoy? Piensen algo que quizás lo más probable, les vuelvo a compartir lo que me pasó a mí cuando estaba diseñando el curso intensivo de psicosexualidad y estaba escogiendo las 13 grandes módulos, las 13 grandes materias que íbamos a dar. Cuando me sugirieron masturbación, yo quedé así como que, ¿masturbación? Y me pasó con otro segundo tema, ¿no? Autoestima sexual. ¿Yo qué? ¿Ok?
eh, y fueron dos temas realmente que a nivel investigativo y a nivel de aprendizaje uno tiene que aprender a ser humilde, ¿no? Que no subestimar ni menospreciar lo que está por descubrirse. Esa es mi reflexión con respecto a la masturbación. Que la masturbación, como es parte de la sexualidad, es parte de que nosotros tenemos que aprender a disfrutar y a satisfacer nuestro erotismo. ¿Y qué es erotismo, señor Jimmy? O don Jimmy, o doctor Jimmy, o profesor Jimmy, como me quieran llamar. El erotismo es la capacidad que tenemos nosotros para transmitir y recibir placer. Con algunos de nuestros ademanes, nuestro propio cuerpo, nuestra fragancia, nuestra voz, nuestra mirada, nuestro peinado, nuestra actitud. Eso nos vuelve erótico. Palabras como, uy, se ve sexy, ese señor es sensual. Una cosa es sensual y otra cosa es sexual. Eso, cuando una persona se expresa hacia lo demás, es porque está reconociendo su erotismo. Bien, uy, me gusta cómo huele. Eso es erotismo, eso es placer. Ahí hay psicosexualidad. Bien, ay, el sobrino está como para jugarle un quintito, ¿no? Y ahí, ¿cómo le ocurre si es familia? Ay, pero le estoy diciendo jugando, como decía, entre juego y juego. Bien, y todo eso es parte de la sexualidad que estamos planteando hoy en día. Y se los digo, somos unos analfabetos, ojo, mi opinión, pero lo voy a decir con pasión. Somos analfabetas sexuales, de psicosexualidad. Creemos saber todo porque tenemos acceso a la pornografía, todo eso, y por todo lo que hemos investigado, por todo lo que nos hemos especializado, por todo lo que hemos visto en consulta y por todo lo discutido con sexólogos, que conozco unos que respeto con todo mi capacidad, y hay otros que nada más levanto así, luego, ok, tú eres sexólogo, ¿y cuál es tu carrera base? Producción animal. Está bien. En alguna de las dos se equivocó. O se equivocó estudiando producción animal porque su vocación era sexólogo, o le consiguió hacer a la vaca la reproducción de los ovinos, no sé, y se fue por la sexología. Pero, ¿y por qué les digo esto? Porque tenemos que aprender a quitarnos la máscara de la hipocresía. O sea, ya la edad victoriana hace más de 100 años pasó, pero hay gente que se sigue comportando, y hoy en día es una sociedad mucho más hipócrita, porque tengo y sexualizo, hipersexualizo a los niños, pero después, ay, ¿cómo se le ocurre, mi hija? No. Exijo, señalo a mi pareja sentimental, usted se pone eso, ¿qué tal? ¿Qué tal lo que quieran, que la están buceando en la calle? Ah, pero yo después, uy, loco, le vi una morrocoya que lleva esa traficante ahí entre las piernas. Una de las primeras cosas que aprendí estudiando la psicosexualidad es que hay que hablar sin vellos en la lengua, decir las cosas con respeto, ¿sí? Exponer tus ideas y saber cuándo a la otra persona las ideas le están causando pequeña, y que simplemente no está en vibración y en ritmo para escuchar lo que te tengo que decir, y dejarla quieta. Eso está en era victoriana, o está en era de Santo Tomás Aquino, o yo los mando a comer cornflakes. Vaya una noche de bodas con Kellogg, y ya entienden la expresión. ¿Sí me explico? Cada vez que salgan y vean las estrellas y la Vía Láctea, dicen, ay, madre Dios de Mesopotamia, que nos lanzó eso y nos recuerda eso. Ahora no se le va a quitar eso. Cada vez que vean el cielo estrellado se van a acordar, ¿sí? Cuando vean la propaganda de Pan American, ¡ay, el Fausto! ¿Bien? Señores, esa es mi opinión, eso es lo que aprendí el día de hoy, recordando, porque esto lo había diseñado creo en el 2023, la primera vez que lo diseñamos, el 24, no recuerdo, fue la investigación, el desarrollo de todo esto para un par espectacular de pasantes que tenía en ese momento, que me ayudaron a desarrollarlo.
que hoy no sé si estuvieron acá o no, y si nos van a contemplar, saludos a ellas, a Mayra y a Juliani, que fueron esas pasantes comunitarias que desarrollaron junto conmigo esta investigación. Los leo, mis estimados, últimos minutos para que compartamos. Me gustaría en este momento, ya sea que por el chat o alguno de ustedes quiera compartir verbalmente su opinión, qué aprendieron el día de hoy. Bien, y el que quiera la palabra, por favor, abajo tienen una manita que alzan para respetar el derecho de palabra, y yo con mucho gusto desde acá los veo y sé quién quiere hablar. ¿Quién comparte su opinión? Me están regalando su opinión a través del chat. Lo va a leer José Luis Sánchez. Pues la verdad es que uno parte de esta vida y no termina de aprender. De verdad muy bueno su material. Gracias, mi estimado licenciado. Irelis, creo que es bueno aprender más sobre la masturbación, pero lastimosamente en la región es muy repudiada. No podemos controlar lo que otros piensan, pero podemos controlar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y decidir qué hacemos con nosotros mismos. Y eso se llama agentividad, por cierto. Bien, mientras que termino de leer acá, próximamente ya estamos trabajando arduamente en eso. Próximamente para todos ustedes estará disponible. Esta también es patrocinado por este esfuerzo que estamos haciendo de la psicología transdisciplinaria, para que en un futuro muy 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 cercano tengan a disposición el libro Ama sin daño, mapa de la psicología transdisciplinaria para el bienestar individual. Ya vamos por un segundo capítulo. Aquí varios de los colaboradores que están leyendo por acá. Ok, mi estimadísimo Cristian Bonilla, por favor, comparte su opinión. Entonces, comparto lo que dice el licenciado. De hecho, hay una frase muy, muy aleccionadora que a mí me encanta, que dice: tenemos que vivir cada día como si fuera el último, pero aprender como si fuéramos para siempre. Bien, momentus morti creo que es el término. Tenemos que recordar que somos finitos. Aprovechemos esta vida al máximo. Aprovechemos estas noches del sábado, que para mí se me está volviendo habitual. Y ojo, todo el esfuerzo y dedicación que hay que hacerle para preparar todo este material, para tenerlo listo a punto para los sábados en la noche. Para mí es un enorme placer hacerlo. Me llena de mucha satisfacción. Hoy estaba ya listo para transmitir en pura voz porque no tenía electricidad desde temprano. Teníamos un pequeño problema acá con la electricidad. Y justamente sentándome y justamente poniendo el archivo de 5 minutos, y llegó la luz. Mire, todo nos está saliendo muy bien. Gracias por abordar el tema de la manera en que... Disculpa. Perdón, la edad no llega sola. Ok, gracias por abordar el tema de la manera en que lo hace. De verdad me gustó mucho. Felicidades. Muchísimas gracias. José David Navas, disculpa, ¿de dónde nos está escribiendo? ¿De dónde nos acompaña? Acá tenemos gente de Lara, tenemos gente de San Cristóbal, nos están acompañando el estado Sucre, pero no identifico de dónde. Caracas. Creo que es querido hermano. Bien, para nadie es un secreto que yo soy masón. Bien. Entonces, más satisfecho y más orgulloso, y como digo, desde acá, desde mi base de creencia, de mi escuela filosófica, esto es simplemente filantropía, altruismo en acción a través del canal de la ciencia. Eso es el concienciatorio. Ven, mi querido hermano, y un placer, y me siento honrado de tenerlo a ustedes. Me gustaría conversar después en privado, por allá. Voy a dejar mi número telefónico por acá, mi estimado y mi querido hermano, por si acaso se quiere comunicar, y estamos totalmente a su disposición. Angélica, nos estamos convirtiendo en una comunidad de formación de los días sábados. Gracias, totalmente de acuerdo. Gracias al apoyo incondicional de mi estimada Angélica al diseño socia estratégica de vida.
porque realmente el trabajo que no solamente hace ella, sino todo el equipo humano de residencia, esto que hacemos, esto que trabajamos, esto que descubrimos, esto que nos apasiona, no tendría razón de ser si no tuviéramos personas como ella. Bien, y para mí, así haya una persona que se conecte los días sábados a las 7 de la noche para escuchar esto y después conectarse, y este conversatorio lo voy a subir en la nube. Tengo que ver si YouTube no me le pone muchos pero, porque como es sin vello en la lengua, puede ser que no lo censuren y voy a tener problemas de censura. Ajá, por acá tengo María Alice. Una persona que no recibe educación sobre la masturbación podría desarrollar una fijación del método. Ajá. Lo que se refiere a apegarse a una forma específica de masturbarse. A menudo una que es muy intensa o rápida. Esto puede volverse un problema más adelante en la vida sexual, ya que esa persona podría tener dificultades para sentir placer con un compañero, ya que la estimulación podría ser muy diferente. Sería interesante que lo aborde en el cómplice, mi estimado. Es más, lo tenemos, se llaman disfunciones sexuales. Tenemos todo un concienciatorio sobre las disfunciones sexuales. Tenemos concienciatorio sobre las ITS. Es más, denme unos segundos y les voy a decir, les voy a contar rápido, porque lo tengo por acá en unos archivos, cuáles son los posibles concienciatorios que a futuro, pero hay que irlos alternando. Tengo la memoria, el disco duro portátil desconectado. Tenemos lo que es el desarrollo, lo que es la psicosexualidad. Tenemos lo que es la psicosexualidad infantil, psicosexualidad para adolescentes, psicosexualidad de tercera edad. Tenemos un apartado de disforia de género, tenemos el apartado de ITS, tenemos apartado de ya se me fue parafilias, de las parafilias. Tengo un apartado de ideología de género, como dirían en Caracas, cabilla duro. Eso lo hemos compartido. Hay uno especial que la primera vez que lo hice me dijeron, ¿usted está loco? No, pero me sé hacer muy bien porque estudié para eso. Psicosexualidad para cristianos. O sea, hemos desarrollado 13 grandes temáticas, 13 ejes de temas, todos relacionados a la psicosexualidad. Este es uno de 13. Bien, entonces más adelante en toda esta dinámica que estamos haciendo los días sábados voy a seguir compartiendo. Bien, y ese es espectacular porque sí tiene mucha relación. Entonces, este tema pica y se extiende. Vienen nuevos temas. La próxima semana el concienciatorio va a ser con apertura totalmente gratis, debido a que aquí hay un profesor de la universidad que está cumpliendo aniversario y vamos a dar ese totalmente gratis para todos. Lo vamos a compartir con ustedes. Ok, Laura Calderón, cada concienciatorio supera al anterior, extraordinarios todos los temas de psicosexualidad, realmente muy interesantes e importantes de abordarlo. Gracias, mi estimadísima Laura Calderón, la persona que usted le pregunta por qué está estudiando psicología y ella de una dice para ser mejor que Don Jimmy. Esa es motivación. Eso lo llena uno de placer. Bien. Pues mis estimados, no queda más, si no hay otra persona, porque todavía nos quedan 5 minutos. Yo soy como un reloj inglés. Respeto el tiempo de los demás y también respeto mi tiempo. Si no hay alguien más que quiera compartir, que quiera decir, recibo obviamente con muchísima humildad nuevamente esos aplausos digitales que me envían. Cada día volviéndome más trucho con el uso de la tecnología. Gracias, millón de gracias, más agradecido estoy yo con ustedes. Gracias, información relevante para la integración del día a día, mi estimada Susé. La integración del día a día es totalmente cierto. Y bueno, entonces mis estimados, como comienzo así termino. Carpe diem, mínima, crédula, pronta. ¿Qué quiere decir? Aprovechen el día y crean menos en el futuro, porque el futuro lo construimos con las decisiones y las acciones del hoy. Que mis pensamientos, mis palabras y mi corazón se hagan acción con todos ustedes. Muchísimas gracias.
por habernos acompañado, que les vaya excelente, como un tsunami de bienestar me los arrope, se sientan súper espectacularmente bien y feliz inicio de semana.